pruebas. Vamos a ver. Padre, gracias te damos en esta mañana por reunirnos aquí para estudiar tu palabra. Gracias por los que estamos presentes, gracias por los que hemos llegado a tiempo para la escuela dominical. Oramos y rogamos por la iglesia infantil, también allá en su clase, en la escuela dominical para los niños. Rogamos les bendigas, a las hermanas de cuna les des paciencia y gracias por su vida. Ayude, Señor, a los sugieres en este día y en su ministerio, al sonido y a cada uno de los que tenemos una participación, Shibolet, que hoy va a cantar, la música, el pianista, el predicador, todo, Señor, está en tus benditas manos, para la gloria de tu nombre, para la edificación de la iglesia y para que tu obra, Señor, siga extendiéndose en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra colonia, en nuestro planeta entero, y que se haga, Señor, tu voluntad es nuestra oración. Empezamos la escuela dominical estudiando el infierno en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse. Los argumentos contra el infierno, contra la existencia del infierno, son argumentos emocionales en la mayoría de los casos, ¿no? Platicaba el lunes, con un hombre y me decía, es que piense usted, un Dios que es amor, un Dios que es bueno, que es misericordioso, un Dios que es vida, un Dios, ¿verdad? No mandaría a ninguno de sus hijos al infierno. Le dije, bueno, dos cosas. La primera es que usted olvida otros atributos de Dios, como la justicia, ¿verdad? Dios es justo, como la santidad de Dios, Dios es santo. No, porque ese no es un atributo, la venganza no es un atributo, es una acción. Y la venganza es el resultado del atributo de la justicia. El único que pueda llevar a cabo la venganza con justicia es Dios. Pero estamos hablando de la justicia divina, estamos hablando de la santidad divina, estamos hablando de la perfección divina, y en ese sentido esos atributos tampoco deben de ser olvidados al lado de todos los demás. Y eso es lo que normalmente la gente trata de atacar, ¿no? Ay, usted, un hombre tan amable que debe de servir a los demás, ¿por qué lo regañó? Porque la amabilidad y el querer ayudar no lo es todo. Hay otros aspectos como el orden, la disciplina, la misma justicia, la autoridad, que deben de ir a la par. Entonces, cuando uno emocionalmente se carga hacia ciertos atributos que son reales en Dios y se olvida de los otros, comete un error. Lo mismo sucedería si solamente nos vamos al atributo de la justicia, si solamente nos vamos al atributo, ¿verdad?, de la santidad de Dios, y nos olvidásemos del amor, de la misericordia, etcétera, etcétera. Pero Dios, que es justo en esto, ha creado el infierno para Satanás y sus ángeles. Y la segunda cosa que le mencionaba a esta persona era que efectivamente Dios jamás enviaría a uno de sus hijos al infierno. Y así el Señor dijo, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Completamente. El problema es que no todos son hijos de Dios. Ese es el problema, que Dios sí enviaría a una creación. Le digo, usted tiene un auto que ya no sirva, ¿qué hace con él? Es un auto que ya no le sirve, creación del hombre. ¿Qué hace con él? No, pues alquilo. Y no le importa que lo fundan y no, muy bien. Bueno, el ser humano, aunque no es una máquina, aunque es un ser vivo, es una creación de Dios. Es una creación de Dios, pero no un hijo de Dios. Dios a sus hijos no los va a mandar al infierno, no importa lo que haga. Porque el otro argumento es este: usted es padre, sí, yo soy padre. Y si su hijo fuera esto, fuera aquello, fuera lo otro, ¿usted lo mandaría al infierno? No, claro que no. Yo no mandaría a ninguno de mis hijos al infierno, no importa lo que haga. Pero si no fueran mi hijo, sí lo mando al infierno. ¿Cómo no? ¿Verdad? Es nuevamente el argumento que contraataca esa idea emocional del infierno. Pero el infierno no es solamente una cuestión emocional. Otro argumento más de uno de ahí, de un puesto del tianguis, y era el argumento de el sufrimiento humano, ¿no? ¿Cómo Dios va a permitir que el ser humano sufra de esa manera? Y además, ¿cómo puede existir un sufrimiento de esa manera?
Así es que la verdad los argumentos en contra del infierno son débiles, son frágiles, no tienen sustento más que en la emoción, más no en la razón. Por otro lado, empieza uno a decirle, bueno, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, entonces dejémonos, hagamos de cuenta que usted y yo no tenemos la menor idea de si existe o no existe el infierno. No lo sabemos y lo queremos saber. Jesucristo creía en el infierno y enseñaba del infierno. Pedro creía en el infierno y enseñaba del infierno. Pablo, Santiago, Jacobo, hermano del Señor, Juan el apóstol, Juan el Bautista, y ahí nos podemos seguir también, porque al ser Lucas el escritor del Evangelio, al ser Mateo el escritor del Evangelio, y escribir allí acerca del infierno, también lo creían y lo enseñaban. Así es que la lista es que todos los autores del Nuevo Testamento creían en el infierno y enseñaron de él. Y por otro lado también en el Antiguo Testamento la enseñanza está totalmente sustentada. Entonces, si usted cree en la Biblia y Cristo lo enseñaba, me parece que eso es suficiente para que usted crea, más allá de cómo se imagina el infierno, que hay un lugar de tormento. Bueno, muy bien, ahí es donde normalmente la gente le entra mucho miedo. Y decía, lo que pasa es que ustedes quieren asustar a la gente con el infierno. Y no, la verdad es que no pretendemos asustar a la gente con el infierno, pretendemos enseñar acerca del infierno y su realidad, y la gente se asusta. Pero no es lo que queremos, asustarla. ¿Cuál sería el propósito de asustar a la gente? Una gente asustada huye, pero una persona consciente escucha. Así ha pasado varias veces que cuando llega uno al tema del infierno, la gente se va o ya no quiere oír más, se llena de miedo. Bueno, siguiente argumento. ¿Cómo describe la Biblia el infierno? Ya lo vimos, ¿no? Un lugar de sufrimiento, de tormento eterno, donde el dolor es físico, en el caso del lago de fuego, el castigo eterno, pero también es un castigo moral, es decir, del corazón. La manera más fácil de demostrar un tipo de dolor no físico es con la muerte de alguien. Es con la muerte de alguien. El día de ayer, en la mañana, falleció un tío político mío, Jorge Nava, el doctor Jorge Nava. Siempre fue muy duro a la palabra del Señor y ya al final como que se ablandó. No sé si haya sido salvo, pero la muerte, que pongo como ejemplo esto, la muerte produce un dolor, pero no es un dolor físico. Ni siquiera es un dolor localizable, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele el hígado. Hay un dolor profundo que no es físico, es un dolor que pudiéramos llamar, no sé si espiritual, no, porque recuerden que nosotros tenemos espíritu, pero no es el alma exactamente, el corazón del ser humano, el ser inmaterial del hombre duele y no solamente ante la muerte, ante la traición también, ante la injuria, ante el ataque, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Tercer argumento, ¿cuál es la razón del infierno? Esto es muy importante. Primero que nada, tenemos que estar conscientes de que el infierno no fue creado para el ser humano ni por el ser humano. El infierno ya existía antes de la creación del ser humano. Ya estaba ahí. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Alguien que lo encuentre por allí? Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. A ver si tienen una botellita con agua, hermano Francisco. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, muy bien. Pensaba que era ese justo el pasaje donde dice que fue creado para Satanás y sus ángeles, pero bueno, hay más pasajes. El infierno no es creado para el hombre. Cuando Satanás se rebeló y después de sus contrataciones, es decir, por un espacio de tiempo indeterminado, fue con todos los ángeles y los tentó. Muchas gracias, ya está aquí el agüita. Y los tentó unos, básicamente, y redondeando, uno de cada 3 ángeles siguió a Satanás. Una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás.
Cuando esto acabó, parece ser que es allí donde es creado el infierno, el lago de fuego. Y es creado para Satanás y sus ángeles. Pero luego de la caída del hombre y su inminente muerte, ¿a dónde iría al momento de morir? Pues tendría que ir al infierno por ser pecador. Primero al Hades, pero luego, y a la larga, tendría que ir al lago de fuego. ¿O a dónde sería enviado? El infierno entonces es creado, primero que nada, para Satanás y sus ángeles. Es decir, es un lugar de tormento terrible, primero para los ángeles, luego para el ser humano. Y el segundo, Apocalipsis 20:15 señala que entonces los que no solamente rechazaron a Cristo, sino los que ni siquiera supieron de Cristo, todos los pecadores, ese era el destino que les guardaba por la caída de Adán y de Eva. Al pecar Adán, al pecar Eva, quedaron condenados a la separación de Dios, y si no se van a ir al cielo, entonces tendrían que ir a dar al único otro lugar que existía para aquellos que están en contra de Dios, y era pues el infierno, ¿no? A ver, Apocalipsis 20:15. Dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Correcto. Y fíjense que como a veces los mismos pasajes mal usados crean confusión. La gente cree, hay gente que ha leído la Biblia y cree, a pesar de haber leído la Biblia, que la persona al morir se van a abrir los libros de sus buenas obras y el libro, ¿verdad?, de la vida, y dependiendo de lo que haya hecho es donde está escrito su nombre. Hay gente que cree estas cosas, ¿no? Estas barbaridades así. Pero bueno, vamos adelante ahora en cuanto a los argumentos para la existencia del infierno. Dejamos los argumentos bíblicos y vamos a lo que le vamos a llamar la prueba de la razón. Ponemos aquí: es razonable pensar que hay un castigo para el pecado, porque aunque el hombre en un momento dado quisiera negar a la existencia del pecado, y aunque la gente no le quiera llamar pecado, le puede llamar de la manera que quiera maldad, pero saben que existe. Es decir, no se puede negar que hay algo a lo que nosotros le llamamos pecado, a lo que la Biblia le llama pecado. Lo hay. A ver, vamos a ver. Puede haber una persona no religiosa que entienda que alguna forma de homicidio, de asesinato, es mala. ¿Sí? 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 Pensemos en una tribu caníbal. Se comen a los seres humanos. Entonces escogen a alguien, lo guisan y se lo comen. Pero aún a pesar de eso, esas comunidades, esas sociedades, había, ¿verdad?, acciones de quitar la vida a alguien más que eran condenables. ¿Sí? A eso me refiero. Estados Unidos, un país civilizado, ¿verdad?, con muchos cristianos, y tienen la pena de muerte en muchos de los estados de la Unión. Entonces hay un tipo de muerte, hay muerte, se permite la muerte, se tolera la muerte, se valora la muerte, y dicen: este individuo merece la muerte. Pero a pesar de que el mismo gobierno y la justicia y las leyes condenan a alguien a la muerte, también acepta que hay personas a las que se les quita la vida y está mal hacer eso. ¿Me siguen? ¿Sí, hermano Mario? ¿Me siguen? Ahora usted póngame un ejemplo. Póngame un ejemplo, a ver. Que por ejemplo, si alguien que hizo algo, que mató a alguien. No necesariamente que mató, pero bueno, ok, que cometió un crimen. Tiene que pagar. Ok, porque lo que hizo está. Muy bien, entonces, ¿pueden llamarle
malo, perverso, error, equivocación, como quiera, pero el concepto de pecado, más allá de cómo le llamen, existe en todas las sociedades, comunidades. No hay una sociedad o comunidad humana donde no existe el concepto de que hay cosas que están mal, ¿verdad? Aún a pesar de que, por ejemplo, Pink Floyd decía y señalaba que la escuela era para formar a meter en un molde a los niños y hacerlos como el gobierno quería, aún a pesar de eso, y destruyen el salón de clases. Al final, el que sabe entienda, y el que no ahorita le explico. Los alumnos se rebelan y destruyen el salón de clases, lo hacen papilla. Al final hubieran dicho, si otro niño le pega a otro, hubieran dicho, eso está mal. No está mal destruir los moldes, no está mal, ¿verdad?, destruir los pupitres y destruir el salón de clases porque es un estereotipo en el cual te quieren controlar, pero sí está mal que le pegues a alguien más. Ese concepto es el de pecado, ¿de acuerdo? ¿Sí? No importa entonces la sociedad o comunidad, así sea, insisto, una tribu que acostumbraba el canibalismo, sabía que cierto tipo de muertes o de acciones estaban mal. Eso es pecado. Bueno, entonces es razonable pensar que hay un castigo para el pecado, para esas acciones. Si lo hay aquí en la vida, tiene que haber un castigo después de esta vida para esas acciones mal hechas. ¿Sí o no? ¿Qué será ese lugar? Aún los testigos de Jehová que no creen en el infierno, uno le dice, ok, pero usted sí entiende que la paga del pecado es muerte, que hay un castigo, sí. Pero el infierno no existe, correcto. Pero ¿habrá un castigo para el pecado? No, sí, lo tiene que haber, debe de haber. Ok, entonces, eso es de lo que Cristo quiere salvarle a usted. De ese castigo que usted se imagine. ¿Cuál se imagina usted que sería ese castigo? Ay, yo me imagino estar ahí en la tumba fría, allí metido. ¿Cuál es absurdo? Porque eso sería una cuestión física, no inmaterial, no espiritual, ¿de acuerdo? Pero eso no es razonable pensar que hay un castigo para el pecado, para la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos regimos de esa manera. Si no hubiera nada después de esta vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Para qué tenemos reglas, leyes? ¿Para qué nos organizamos? Pues que cada quien haga lo que quiera y vivamos en el salvajismo total. Si no va a pasar nada después de morir. Pero es razonable, esta es la prueba de la razón, de la inteligencia humana. La inteligencia humana nos dice que es razonable que haya un castigo para el pecado. Número 2, es razonable pensar que Dios juzgue al hombre. Y en eso se basan todas las religiones. Ok, dirá alguien, yo no creo en Dios. Ok, este argumento no es para el ateo que no cree en Dios. Pero todos aquellos que creen en Dios o incluso en dioses, es totalmente razonable pensar que ellos, al ser superiores, o él, al ser superior, va a juzgar al hombre. Las acciones, como quiera que sea que lo que crean de justicia, ¿no? Si su concepto de justicia es la de un yihadista, entonces ellos consideran que la persona que lo que Dios va a juzgar es esto: un hombre o mujer que se ata explosivos al cuerpo, los oculta, que se coloca en un lugar donde de preferencia altamente haya judíos, y bueno, si no hay judíos pero no son musulmanes, y se detona. Dios va a juzgar eso como una acción que amerita ir al paraíso y que amerita que él se convierta en un mártir. Y los mártires tienen las puertas abiertas del paraíso musulmán. Eso creen los yihadistas. No lo creen todos los musulmanes, pero muchos musulmanes sí lo creen.
Lo que señalo aquí es que para ellos también es razonable que Dios va a juzgar al hombre en un momento dado y determinado, y que aquellos que sean juzgados como inmerecedores del favor de Dios tienen que ir a algún lugar de castigo. Para los musulmanes también existe el infierno, y el infierno, se van a ir al infierno para los yihadistas, se van a ir al infierno aquellos que no tengan el valor de detonarse. Y como a la hora de la hora puede que te entre el cuscús, pues mejor te ponemos, ¿verdad?, un detonador y nosotros te volamos en pedazos. Lo extraño es que ningún líder lo ha hecho, exactamente. Ellos están en otro nivel, ellos son los organizadores, pero ellos no pueden andar volándose en pedazos, porque si no, luego ¿quién nos va a dirigir a los demás? Es la idea moderna de la guerra, ¿no? A ver, los soldados, mándalos, necesitamos un cerebro que esté detrás de todo eso. Pero en un momento dado sí hubo quienes marchaban al frente de la batalla. Carlomagno, por ejemplo, Alejandro el Grande, él sí iba al frente de la batalla, y su padre también, Filipo y muchos, ¿no? De hecho, para llegar a ser un señor tenía que ser un maestro en las armas, y si lo mataban, no, pues no estaba destinado a eso, aún en la mayoría de las culturas. Pero bueno, es razonable. Vamos adelante. Tercero, es razonable pensar que si hay un cielo, hay un infierno. Hay una ley de la física que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Es una ley universal, es una ley de la física y es una ley espiritual también. Tú vas a cosechar lo que siembres, y lo que hagas también te será retribuido. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, sea el pan que sea. Echaste pan de mala calidad lo vas a recibir. Es decir, hay fuerzas que el ser humano puede observar y decir, así es. Aún para los mismos griegos lo sabían: lo que hiciste lo vas a recibir. Entonces, si hay un cielo, tiene que haber un infierno, en total oposición, ¿verdad?, a eso. Y encontramos en la Biblia que así es. Miren, en el cielo, cuando estemos en el cielo no es parejo, en el sentido de todos vamos a llegar al cielo y vamos a recibir lo mismo. Sabemos que no es así, amén. No es así. Unos van a recibir a la hora de la entrega de galardones, unos van a recibir más y otros menos. Me decía el hermano Carlos Vidal: mire, pastor, yo estoy satisfecho, por mí, yo me doy por satisfecho de ir al cielo. Ya para mí eso es suficiente. Amén, gloria a Dios, está bien. Pero dice la Biblia que usted puede hacer galardones si sale a ganar almas, si predica su palabra, si enseña su palabra, si tiene un ministerio, si sirve a Dios. Un vaso de agua que le dé a alguien por ser cristiano, usted va a recibir su recompensa. No, pero yo con estar en el cielo, ok, sí, pero puede tener más, o sea, tener algunos, digamos, beneficios, tesoros le llama la Biblia. Ahora, ¿para qué sirven los tesoros? ¿Para tenerlos escondidos? Hay quienes hacen eso, pero no sirven de nada un tesoro escondido. Tampoco, no necesariamente, porque eso ya está hablando de pecado, y en el cielo no hay pecado. Friedel decía para presumirlo. No, para la honra, ¿no? Para la honra. Miren, ¿qué siente un padre cuando ve a su hijo que le dan un reconocimiento? Dicen orgullo. No, honra. Es un orgullo del bueno. No hay orgullo del bueno. Yo me siento orgulloso de mi hijo. Pecado. No debería de sentirse orgulloso de su hijo. Entonces debería sentirse honrado por su hijo. Es lo que debería. ¿Qué siente un padre que entrega a su hija vestida de blanco y los padres del muchacho que lo entregan también en pureza? ¿Orgullo? ¿Orgullo de qué? No, honra. La Biblia dice, no dice enorgullece a tu padre y a tu madre, dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces lo que uno siente es honra. Muy bien.
Cristo quiere que sintamos eso multiplicado por 10 a la 10ª potencia en el cielo, delante de todos los cristianos allí sentados, pasar uno al frente y decir, imagine usted a Pablo: bien, buen siervo y fiel, fuiste muerto por ser cristiano, y aquí está tu recompensa. Y todos lo vamos a ver. ¿Qué va a sentir Pablo? ¿Orgullo? En el cielo el orgullo es pecado. ¿Qué va a sentir Pablo? Honra, que a la vez es honra para el Señor Jesucristo. Gloria, eso es un momento glorioso. Bueno, entonces le decía al hermano Carlos, piense usted que usted compra un viaje en un crucero. Ya les he puesto el ejemplo, pero usted compra un viaje en un crucero y dice, ya tengo mi crucero, y le dice, mire señor, por $50 más le vamos a dar a usted, le ofrecemos el VIP por $50 más. Y él dice, no, ya con el crucero. No, señor, no sabe lo que dice. $50 más y el VIP. No, así vamos a dejarlo. Bueno, como usted guste. El hermano llega al crucero feliz, encantado, llega, ¿verdad? Y ve una rampa allí donde van a subir todos, y él va hacia allá y le dice, ¿es usted VIP? No, usted por aquella escalerilla, y ven por allá, algo así. Pero dice, no le hace, voy a ir en un crucero como siempre lo decía, se sube. Entonces, en el día, avanza el día y invitan, ¿verdad? Y dicen, ok, se abre la alberca X. Y entonces va él y dice, yo quiero, ¿es usted VIP? No. Entonces usted vaya allá y un chapoteadito ahí, bonito, sí. Y dice, bueno, pero ahí hay toboganes y hay olas. Oiga, y no hay manera de que, pues, pague yo los $50. No, señor, ya no hay manera de que usted pague pura nada. No, disculpe, vaya allá. Y ahí se va. Dice, bueno, no me aguanto, estoy contento, voy bien. Y al rato va a haber un espectáculo, ¿no? Ahí va a estar, ¿quién va a estar? El indio dice, va a estar, ahí va a cantar. Y ahí va él, dice, ¿es usted VIP? No, fíjese que no se puede. Oiga, pero el boleto, no, ya no hay boleto. Y entonces ya cae en cuenta y dices, debí de haber comprado para la otra. El problema es que ya no hay otra. Cuando uno llegue al cielo, ya no hay otra. Si nos va a dar galardones Dios, si nos va a dar recompensas, es porque las podemos usar. ¿En qué? No tengo la menor idea, pero las vamos a poder usar. Y hay quien va a llegar allí, pues yo le di un vaso de agua, tenga pues, si va a recibir algo. Pero aquel que le haya testificado a 100 personas, de cierto digo que no se quedará, dijo Jesucristo, sin su recompensa. El cielo, entonces, todo esto, hermanos, para señalar que en el cielo hay quienes van a estar muy bien. Todos vamos a estar, pero hay quienes van a estar muy bien y hay quienes van a estar bien y hay quienes van a estar. Que va a haber sorpresas a la hora de la entrega de galardones, va a haber sorpresas. Va a decir uno, mira, va a pasar el pastor, ahí va, un pastor, Mira, hoy no le dieron nada, no, nadie, bueno, pudiera ser el anterior o el que viene después, no sé. Ok, hermano de frente. Pastor, ahí no aplicaría porque dice la Biblia que cuando nos presentemos delante del Señor vamos a rendirle lo que tengamos, o sea, sí, que echan las coronas a los pies del Señor. Sí, también, sí. Si se trata de honrar a Cristo y no tengo con qué honrarlo, también. No, sí, por eso, pero lo que haga, pues, lo que uno haga y gane para el cielo, cuando uno esté delante del Señor, se lo va a rendir, se lo va a dar al Señor. Ajá, exactamente. Así es. Hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no minan, ¿verdad? Y el ladrón no hurta. Y luego Efesios diciendo que seremos juzgados, que el fuego lo probará, sea hino, paja o madera, o plata, oro, piedras preciosas, por el fuego será probado lo que hayamos hecho. Pero lo mismo sucederá en el infierno, nada más que al revés. Es decir, sin Cristo todos se van al infierno, parejo, pero en el infierno hay sufrimiento más grave dependiendo de lo que haya hecho. Igual.
Las personas que no escucharon nunca de Cristo y se murieron, se van a ir al infierno y tendrán un tormento, pero aquellos que escucharon de Cristo y lo rechazaron tendrán un tormento peor. No es la idea de Dante de los 7 niveles del infierno, no es esa la idea. La idea es que dependiendo de lo que haya hecho será el sufrimiento que tendrá. Todos van a sufrir, pero unos más que otros. Es decir, nadie va a sufrir menos. Todos van a padecer y de ahí en adelante van a sufrir. Hitler como perseguidor de la iglesia, los papas, los inquisidores, el mismo Nerón que le echó la culpa a los cristianos y más, ¿no? Alguien pensará y dirá, no, los asesinos, sí, pero todos aquellos, Joseph Smith, fundador de los mormones, Elena G. de White, la luz del mundo, Joaquín Arón, la luz del mundo. Elena G. de White es de los adventistas del séptimo día, y ahí nos vamos. Gente que dañó y que condenó a otros al infierno porque les cerró el oído. Los que andan haciendo, como dijo el Señor, que hacen prosélitos y los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Testigos de Jehová que engañan a la gente y que ya la gente no quiere escuchar. Una señora ahí pasaba, no me diga que Jesucristo no es Dios. Usted es testigo de Jehová. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 años. ¿Todavía se puede hacer algo con usted? Que no me quiso ni recibir el folleto. ¿Quién le enseñó? ¿Quién la condenó? ¿Quién va a pagar por todo eso? Si Cristo nos va a recompensar por cada alma salva, Cristo va a castigar peor por cada alma perdida. Así es que, hermanos, es razonable este asunto. ¿Cuál es? Es razonable pensar que si hay un cielo, hay un infierno. Vamos al siguiente. Es razonable pensar que el sufrimiento actual es sombra del futuro. Para aquellos que dicen, este es el infierno. No, imagínense si este es el infierno, es que eso hay. ¿No? Si este es el infierno. Ahora, si hay cosas terribles que suceden en la tierra, si hay cosas terribles, ¿no? Las guerras étnicas, por ejemplo, donde no les importa edad, ni sexo, ni absolutamente nada. Tú no eres católico, ¿verdad? Entonces te mato. Tú no eres musulmán, te mato. ¿Qué es lo que sucede en los Balcanes? Donde se encontró el islamismo con el catolicismo, que no con el cristianismo, y tienen una pugna, ¿verdad?, allí, y que además tienen otras pugnas desde mucho antes raciales, y tú eres eso y yo te mato porque tú no eres lo que yo soy. La Inquisición. Pero a pesar de que en esta tierra hay mucho sufrimiento, la gente que muere de hambre, que es una muerte terrible, es decir, el cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Uno quisiera, ¿verdad? Uno quisiera que lo primero que se empezara a consumir del cuerpo humano fuera la grasa, pero no necesariamente es la grasa lo primero que se consume. La primera vez que se consume es el músculo. Cuando el cuerpo tiene hambre, necesita nutrientes, el músculo los provee, no necesariamente la grasa. Pero bueno, eso tiene que ver también por si alguien quiere bajar de peso, ¿no? Pero es razonable que si en la tierra hay sufrimiento, eso sea una sombra, una figura, un tipo, un ligero destello de lo que verdaderamente será el sufrimiento del hombre en el infierno. ¿Es razonable o no es razonable? A eso le llamamos la prueba de la razón. Pero también tenemos lo que le podemos llamar la prueba de la experiencia. La prueba de la experiencia. En la prueba de la experiencia tenemos 3 sufrimientos. Lo que le podemos llamar el sufrimiento espiritual, lo que le podemos llamar también el sufrimiento moral, y lo que finalmente le podemos llamar el sufrimiento de conciencia. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Alguna vez les ha pesado la conciencia? ¿Y qué tal el sufrimiento? Hay muy machos, ¿verdad? Y mujeres muy duras también, de mucha falda, para decir, me aguanto, ¿verdad?
Vamos a ver, déjenles pongo un ejemplo. El muchacho que ahí anda pretendiendo a la muchacha, en un momento dado es grosero, desatento, estaba enojado y ella llegó y le dice: ¿te puedo ayudar en algo? Tú no me puedes ayudar en nada. Y se va. Ya que se le empieza a bajar el corajillo, dice: ¿sabes qué dije? Y le empieza a pesar que la conciencia, le empieza a remorderse. Ahora, a esto me refiero, que hay quienes dicen: pues que me conozcan, porque así soy. Y si quieren, y si no, pues aguanta. Hay gente que hace otra cosa. Se va a confesar y dice: ¿sabe qué, padrecito? Pues muy grosero. Pues échate 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros y ahí cáete en la ofrenda. No sé si así le dan. Y aquel va y ya termina y su conciencia queda un poco, no limpia, un poco tranquila. Entonces cuando la vuelve a ver dice: yo ya me confesé. Hay mujeres igual, que son, vamos a pensar en la esposa que es grosera con el marido. Pues hazle tú si quieres, también tienes manos. Y luego ya que le pasó el coraje empieza a reaccionar y dice: ay, ¿qué dice? ¿Qué dije? Hay quienes se aguantan y dicen: pues así son. O que en un momento dado pudieran, siendo cristianas, orar y decir: Señor, yo te ruego me perdones, Dios, por haberle dicho esto a mi marido, pero bien ganado que te lo tiene, tú sabes, como es mi marido, y pues sí, yo vivo con él, pero yo te ruego me perdones. Ya, se tranquilizan. Ahora, ¿Dios escuchó esa oración? Bueno, para nada. Dios dice: primero ve y ponte en paz tu marido y luego ya vienes conmigo. Mucha gente pensaría y diría: no, primero le pido perdón a Dios. A ver, ¿ofendiste a Dios? ¿O a quién? Bueno, sí ofendí a Dios al ofender a mi marido. Bueno, primero ve con el marido y luego vas con Dios. Así dice la Biblia. Deja tu ofrenda allí. Si tu hermano tiene algo, deja la ofrenda, ve, arréglalo y luego vienes ya me traes la ofrenda. El sufrimiento de conciencia es real y es terrible. Y hay quienes no lo aguantan y hay quienes sí. Quienes se aguantan el sufrimiento de conciencia se endurecen. Se endurece. Una persona que mata a otra persona no tendrá problemas de conciencia. Sí, pero mientras más mate a otras personas, más rápido se le pasa. No, y hay gente que disfruta asesinar. No, pues hay quienes no les importa. O sea, el profesional es frío en ese sentido de que dice: pues es mi trabajo, ¿no? El clásico de que no es nada personal, pero me pidieron que te mate con sufrimiento, así es que pues vamos a darle porque yo tengo trabajo y tengo otros pendientes. ¿Qué sucedió? En un principio sí debe de haber tenido graves problemas de conciencia, luego los resolvió. Lo que el cristiano no debe de permitir es eso, que su conciencia se endurezca. La debe de mantener sensible, totalmente irritable, es decir, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le ponga un golpe. ¿Qué pasó? Y uno se siente, ahí voy. Pero cuando uno ya se endurece a los golpes, ya no reacciona. Es como el callito, ¿no? Se encallece. Corazón que se encallece y que primero dice: ay no, ¿cómo le dije eso? Y ahí va y lo arregla y pide perdón, luego se va endureciendo. Pero aún así existe un sufrimiento de conciencia, ¿sí? Vamos adelante. Pero también existe un sufrimiento moral. Ese sufrimiento moral es el que les comentaba acerca de la muerte de un pariente enojado que no nos habla, la esposa que se fue de la casa, el marido que se fue, los papás que se divorciaron, que es una de las cosas que más daña a los niños. Todo el universo de un niño gira en torno a su padre y a su madre. Si no conocieron al papá, a la mamá. Por eso es mejor eso, es completamente mejor, en el caso de un rompimiento, donde los hijos ya no estén viendo a una de las dos partes. Ya, se acabó. Además, por todo lo que significa. Imagínense ustedes, se rompe el matrimonio y entonces los hijos se quedan con la mamá. El papá por allá va y se busca a alguien más. O no se busca a nadie más, eso no importa, ya. Pero se siguen frecuentando. Es la clásica cultura perversa de los Estados Unidos de quiero ver a mis hijos el fin de semana. O sea, si te vas a separar, tienes que entender que algo vas a perder.
pero no lo quieren entender. Y la justicia humana también le echa tantito ahí y dice, bueno, si el papá tiene derecho. ¿Derecho a qué? ¿Derecho a qué? El derecho lo rompió cuando decidió irse. En mi opinión y en el contexto de la Biblia, ¿verdad? Pero lo siguen bien. Entonces la mamá que se quedó con los hijos quiere meter rienda, quiere meter orden, porque los hijos quieren salirse del huacán. Entonces el papá le dice al hijo, pues mijo, cuando quieras, yo te recibo. O se va. Y el orden y la disciplina y de que la mamá quiso apretar riendas, no, ya no existe. Ya no existe. Lo mismo sucede para el segundo o tercer matrimonio. O sea, ya no, se acabó el contacto. Nunca más vuelves. Que luego de 7, 8, 10 años reaparece el papá, reaparece la mamá. Vámonos de aquí, no, ni te arrimes, tú no eres nadie. Vamos a pensar un poco más complicado esto. El papá se fue, la mamá, ¿verdad? Tomó a los niños, se quedó con los niños. Aquel ya ni dinero daba, se juntó con alguien más. Y entonces los niños, después de 1 año o 2 de dificultades, le empiezan a decir papá a quien ahora ya es su papá. Han pasado 10 años, ¿es su papá o no es su papá? Sí, es su papá, no biológico, pero de crianza, es su papá, es su padre. Y entonces al otro se le ocurre llegar, aparecer, el papá biológico. Y entonces los hijos, ¿es mi papá? Y entonces el otro papá, oye, ¿me hablas? No, es como el pastor, ¿no? Pastor. Ah, no, es al otro pastor. Okay. Pastor. No, es al otro pastor. ¿Cómo le van a hacer allí? ¿Cómo le van a hacer con eso? Y esa es la ley fuga, es decir, hay una fuga. Ahora ya apareció el otro, este es muy exigente y el otro dice, si tú vivieras conmigo, ¿serías feliz? Yo no te voy a prohibir nada. ¿Quieres tener novio? Ten novio. ¿Quieres tener novia? Ten novia. Pero hijo mío, yo no te voy a pedir. ¿Quieres llegar a la 1 de la mañana? ¿Qué va a pasar? Si el chamaco o la chamaca que son insensatos, dicen, no, pues me voy con él. Aquí me traen, cuidado que llega a las 9 y me llevan a la iglesia. No, se acabó. Por eso no se debe de permitir esas cosas. Todo eso, ¿por qué? Por el sufrimiento, ¿no? Los hijos experimentan un terrible sufrimiento con el rompimiento de los padres. Su universo se rompe, se acabó. Se trastorna su carácter, se trastorna todo su universo. Y es algo tan brutal, como brutal podía ser ver a alguien asesinar a una persona, a 3 personas, decapitarlas. Es algo que no se va a borrar. Hay una imagen, no es pesadilla ni nada, pero hay una imagen que no puedo borrar de mi mente. Estábamos comprando una nieve con mi hermano y el local de la nieve ahí sobre la avenida Calzada de Guadalupe, veníamos de un trabajo con mi papá y habíamos ido a ayudarle, mi hermano y yo, y nos detuvimos, no, pues vamos a llevar una nieve a la casa. Nos detuvimos ahí a la nieve y entonces le estamos pidiendo a la mujer y la mujer se agacha y de pronto se escucha ¡pah! El golpe seco, con eco. No lo puedo olvidar, no lo puedo describir muy bien, quizás con un poco de esfuerzo. Y volteo y un hombre va cayendo, escupiendo y lanzando sangre en su rostro. Y el hombre que le disparó con la pistola, todavía apuntándole, lo ve como cae, porque el hombre se hincó para que no lo matara. Se le hincó y le rogó, y ahí le metió un tiro en la cara. Y lo puedo imaginar al hombre cayendo, todavía perfectamente. Eso me marcó, no lo puedo olvidar. Así sucede en el divorcio. Y luego el hombre le gritaba a Juan, a su hijo. Le gritó unas 20 veces a Juan y luego ya no grita por segundo. Esas imágenes no se borran. Esa imagen de papá pegándole a mamá jamás la va a borrar el hijo. O viceversa, la mamá tirándole al papá, jamás la van a borrar. Y la van a llevar, aunque puedan sanar. Yo creo que los 2 siguientes años tronaba algo y iba a subir. ¡Pum! Y todo me angustiaba.
O sea, sí me pegó, pero feo. Ah, y por cierto, no les dije lo que hice. Inmediatamente me tiré al suelo. En serio, fue una reacción. Cuando oí el disparo y lo vi aquel que cayó, me tiré al suelo. Y el hombre corrió, porque lo seguí viendo. Corrió con la pistola y en su prisa un auto venía y lo atropelló. Salió volando. Salió volando, recogió la pistola, llevó a su amigo o su cómplice, se subieron a un auto y huyeron. Y toda la gente tirada ahí alrededor. Y luego la bola que le hicieron alrededor, llegó el hijo, pero para cuando el hijo Juan llegó, que también andaba huyendo de que no lo mataran, pues ya había muerto. No se puede olvidar. A eso le llamamos el sufrimiento moral. Esas imágenes, esos impactos, esas cosas que se ven. Y el infierno, esta experiencia nos enseña que una persona que pudo haber sido salva y abre sus ojos en el infierno por toda la eternidad, se estará acordando que pudo ser salva y no lo fue. Que iba a una iglesia, que sus vecinos eran cristianos y que lo invitaron a la iglesia, que le testificaron de Cristo y que lo rechazó. Y jamás por la eternidad va a olvidar eso. Y eso es parte de su sufrimiento. Entonces nos queda el sufrimiento espiritual. Yo le llamo el sufrimiento espiritual al hecho de fallarle a Dios, al hecho de ser enemigos de Dios. ¿Usted no se siente mal cuando anda mal con Dios? ¿O ha andado mal? Pero no es un dolor, no es un sufrimiento de conciencia, no es un sufrimiento moral, es otro tipo de sufrimiento. Que llega a un punto en el cual uno dice, ya estoy, ¿no? Ya estoy. Se hinca, le pide perdón a Dios, arregla cuentas con Dios y se levanta de ahí lleno de paz y amando a todo el mundo. Se quitó un peso de encima. En el infierno hay un peso que no se pueden quitar jamás, y es haberle dado la espalda a Dios, y el hecho peor, que Dios le haya dado la espalda. La vida de Saúl estaba condenada porque Dios le había dado la espalda a Saúl. Eso fue. Dios ya no le respondió a Saúl. Dios ya no le respondió ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas, ni por ninguna manera. Y en su desesperación y angustia y sufrimiento no justificable, va a ver a la divina de él. Entonces el infierno, después de estas pruebas, tiene que ser algo real. Tiene que ser algo real. No hablamos aquí nada de sufrimiento físico, es de conciencia, es moral, es espiritual, es el alma del ser humano agobiada por el dolor y el sufrimiento. Por eso, hermanos, las canciones más impactantes o más llenadoras o más atrayentes son las del sufrimiento humano. Las canciones de desamor, ¿no? Esas canciones y el que lo ha experimentado, el que ha experimentado eso, lo siente, ¿no? Como la versión, insisto, Paquita, la del barrio, inglesa, Adele. La verdad, ¿no? O sea, sí, cómo no, todos dicen, ay, me llega, pues sí, porque experimentaste lo mismo. Pero uno que nunca experimentó esas cosas, uno lo ve y dice, ¿qué es eso? A lo mejor por eso lo puede uno ver con mayor facilidad. O sea, puede ser que José José cante muy bien la canción, no sé, El Triste, pero uno dice, pues quién sabe de qué hablará, pero yo no sé. ¿Qué? Si ahora si te la pasaste desde muy niño experimentando eso y que la niña de 12 años te haya dicho, ya no quiero ser tu novia, pues entonces a última hora sí sabes lo que quiere decir, sientes esa emoción, pero de lo que se trata es evitarte esas cosas, ¿no? Ese sufrimiento totalmente innecesario para que cuando llegues a la relación que Dios quiere que tengas, no llegues todo dañado. La verdad, todo dañado, todo torcido, todo perdido, todo confundido, confundida y con total, ¿cómo se llama? Con total prejuicio, o sea, todo prejuiciado. Ay, se quiere burlar de mí. Ay, quién sabe qué. No debe ser así. Bueno, vamos adelante, nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta del infierno antes de pasar al legalismo? ¿No? ¿Nadie?
Hermano de frente. Usted le dijo que era un momento que todos van a sufrir en el infierno. Pero Sí, unos más que otros. exactamente, porque pues yo me imagino que no es igual si yo mato a uno a que alguien mató a 100. O sea, va a haber una paga, ¿no? Un sufrimiento. Pero, o cómo está el sufrimiento. No, sí, definitiva, pero mire, ahí va. El sufrimiento más para la persona, pues depende de por qué es más pecador o por lo que hizo en la tierra o... Mire, primero, gracias a Dios, el que va a juzgar eso es Dios. Así es. Dios es juez justo. Pero nosotros podemos entender de esto del infierno porque podemos entender qué es lo que Dios va a juzgar de nosotros. Dios va a juzgar de nosotros lo que hicimos, o sea, si lo hicimos o no lo hicimos. Luego Dios va a juzgar cómo lo hicimos, si lo hicimos como Él dice o lo hicimos como se nos dio la gana. Luego también va a juzgar por qué lo hicimos. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, a mí la verdad no me importa por qué salgan a ganar almas. Si lo quieren hacer para decir yo gano más almas que Pablo, es decir, para hacerme tropiezo, ganen almas, eso no me afecta. Si quieren ganar almas por orgullo y arrogancia, ganen almas. Porque al final son almas salvas, es decir, uno de los más grandes ganadores de almas de las décadas pasadas, no era ni cristiano. No era ni cristiano. Se me fue el nombre. Billy Graham. Billy Graham resultó ser un apóstata, es decir, los apóstatas nunca fueron cristianos, pero parecían. Pero él presentaba el plan de salvación y la gente se convirtió a montones. Hay quienes calculan que ganó 1 millón de almas para Cristo. Pero ni siquiera es salvo. Entonces, cuando uno sale a ganar almas, lo que tiene poder es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, por eso cuando dicen, hermano Hugo, que llegaba el predicador y nada más con su presencia la gente caía de rodillas, me parece una total exageración, porque el poder está en la Biblia y en el Espíritu Santo que aplica la palabra. Ahora, otra cosa sería, no sé, sí, un predicador. Mire, yo he escuchado predicadores que dicen, les voy a predicar algo que me pasó a mí. Me alejé de Dios, andaba mal, me pasó esto y volví al Señor. Bien. Hay otros predicadores que dicen, jamás yo he dejado al Señor así, así, así. ¿Cuál tiene más poder? No, son cosas diferentes nada más. Lo que tiene poder es la Biblia, porque es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios a las personas. Ahí está el poder. O cómo van a salir como el pastor que decía, se siente lo espiritual de alguien, se siente. Si es espiritual no se puede sentir, si se siente no es espiritual, pero bueno, pues como usted lo quiera ver, ¿no? Como lo quiera ver, así lo ven muchos evangélicos. Venga, pero el infierno, vamos, será juzgado lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Pero eso lo va a juzgar Dios, ¿no? Así es que alguien podía haber matado a 100 y no ser peor que el que mató a uno. Pero relacionado con lo que está diciendo usted acerca del apóstol Pablo, que dice que hagamos, que lo hagan por contención, lo hagan por lo que lo hagan, pero que se predique Cristo. Pero ahí es lo correcto, o sea, está hablando de que se haga lo que Dios dice. Ah, sí, lo que ya cada quien se va a ganar. Porque también dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si tú haces algo para que los hombres te alaben, para que los hombres digan, ay, mira qué espiritual, mira. Ya tienes su recompensa. Ya tienes tu recompensa y del Señor no va a tener nada. Sí, así es. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿de qué sirve de que haga muchas veces las cosas para que los demás digan? Porque pues va a tener lo que realmente quiere, que lo admiren o que la gente diga que lo que es. ¿Sí me entienden? Sí. Dice que tiene tu recompensa. Sí, le entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que tienes? Llegué a la casa de una vez de un hermano Carlos Rojí, y se me hizo raro, tenía una caña de pescar allá en Guerrero Negro. Una caña de pescar. ¿Tú no pescas, hermano? O sea, que yo sepa, no. ¿Y de dónde o qué? ¿Me la gané? ¿Cómo te la ganaste? Pues un pastor organizó unas conferencias y pues yo llevé gente de mi iglesia y resultó que fue el que llevó más. Entonces le dieron un premio al que llevó más. Y era esa caña de pescar. Kevin Wynn en la Ciudad de México, ¿verdad? Si mal no recuerdo, estaba dando una sala. Ahora, el problema es que alguien diga, yo me quiero ganar esa sala. Y empiece a testificar de Cristo y a ver, ¿cuántas almas testificadas? 62. Te ganaste la sala. El problema es que lo haya hecho por eso. Exacto, no lo hizo por lo correcto. No lo hizo por las almas perdidas. Ahora, si se trata de testificar, tú testifica. Claro.
Pero a la hora de que se te juzgue lo que hiciste, se te va a juzgar por qué lo hiciste. No nada más lo que hiciste, sino cómo lo hiciste y además por qué lo hiciste. Son las tres cosas que Dios... Y creo que también eso se aplicará al que va a ir al infierno. ¿Qué es lo que hiciste? Mataste. ¿Ok? ¿De qué manera y por qué mataste? Entonces alguien podía haber matado a 100 en la defensa de su país y alguien pudo haber matado a uno porque lo odiaba. Y me parece que es mucho más grave matar a una persona porque la odias que a 100 defendiendo a tu país. O por defender a tu familia. No estoy justificando ninguna, ¿eh? No, pero... Y porque también aquí vendría la pregunta, mira, me la han hecho, si nuestro país entrara en guerra, si se nos ocurriera invadir a los Estados Unidos, si a Peña Nieto se le ocurriera invadir a Estados Unidos para que nos regresen Texas, Nuevo México y California, ¿estaría bien que los cristianos fueran a la guerra y mataran gente en la guerra? Claro. Para muchos lo que hicieron, muchos lo que sucedió fue esto, que dijeron, ok, me estás llamando a mí al servicio, pero soy pastor. Y entonces los hicieron capellanes. Los capellanes eran los que iban testificándoles de Cristo. Hicieran católicos en la extrema unción, y si según la religión que tenían andaban en el campo de batalla hablando con los muertos, claro que a ellos también les iban parejo. Pero hay cristianos que dicen, no, yo sí, sobre todo los sureños, ¿verdad?, de Estados Unidos, no tendrían ningún inconveniente ni a la guerra, no lo tienen. Eso habría que analizarlo más adelante. Hansel, ¿ya no van a dejar ver nada de esto? Venga. También en cuanto al juzgar, creo que pues podemos sentir, en el caso pues de los salvos, el juicio pues obviamente va a ser, Dios lo va a emitir, pero en el caso por ejemplo del que hace mal, muchas veces decimos aquí van a pagar algunas cosas y sí, aquí se pagan, pero aquí hay tanta corrupción, o sea, hay tanta gente que ha hecho mal y está libre por un buen abogado, por dinero, por tantas cosas, que en este juicio de Dios no va a haber corrupción, no va a haber claro. que es que lo hice por esto, cuando Dios sabe y conoce lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces va a ser un juicio totalmente como debiera ser un juicio, con verdad, y donde a cada persona podrá decir lo que sea, pero Dios sabrá por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué lo llevó a hacerlo. Así es. Porque hay mucha gente inclusive se puede decir que está mal, que está loca o algo y evitar una condena y tratar de engañar a la autoridad en muchos aspectos, y a veces se sale con la suya. Entonces, sí. En el caso de Dios, con Dios ya no va a poder ser de que pues es que lo hice así, pasó así y por eso, sino que Dios mismo decir, no, tú lo hiciste por esto, en este tiempo, claro. Y esta fue tu razón y tu condenación es esta. Entonces, creo que eso, por lo menos a mí, que me da mucha tristeza que se hace un juicio y el que es culpable sale, el que es inocente se queda en la cárcel por la corrupción, por tantas cosas. Creo que eso nos debe dar la paz de decir, Dios va a juzgar. Así es. Y muchas veces eso es lo que quiere decir dejarle las cosas a Dios. Se las voy a dejar a Dios, pues que Dios juzgue entonces, tú ya no hagas nada. Quizás, poniendo de ejemplo a la política, el individuo, ¿verdad? Uno lo puede ver y decir, este político está haciendo lo que debiera, cosa rara, pero pudiera ser. Segundo, que lo esté haciendo como lo debe de hacer, también cosa rara, pero aún así no sabríamos por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Cuál es su motivo? O sea, pues nos pueden decir, no, yo soy un político que lo que quiero es servir al pueblo, y le sale una Casa Blanca. Entonces uno dice, no, pues no creo. La verdad no puedo creerlo, ya no le puedo creer que lo haga por eso. Lo está haciendo por dinero. Porque aunque uno no puede ver el corazón de la persona, puede ver las obras de la persona y decir, ¿no? A ver, vamos a ver el presidente, no sé si alguien conoció al presidente de Paraguay. Se me fue el nombre, un señor ya grande, regordete, chistoso. Era de Uruguay. Uruguay. Ok, Uruguay, perfecto. Tenía un bochito. Y luego le regalaron otro bocho y no lo aceptó, dijo, no, ¿por qué van a regalar un bocho más? No. Y luego le querían comprar su bocho en $1 millón, dijo, mi bocho no lo vendo. Y su casa es una casa
no es ostentoso, es una casa normal. Entonces pasó su sexenio y él sigue viviendo igual, su periodo. Y es obvio entonces que no lo hizo por dinero. Ahora dirá alguien, lo hizo por poder, pudiera ser. Pero la verdad es que él demostró eso, ¿no? Vean por otro lado, a nuestro país o en donde usted quiera, de pronto gente que está apostando en una apuesta $50,000, gobernador del estado X, ¿no? Y dice uno, no, pues este lo está haciendo. Es obvio que lo hace por dinero. Bueno, Dios juzgará justamente el qué hicimos, el cómo lo hicimos y el por qué lo hicimos. Pero a la hora, hermanos, de ganar almas, la verdad es que no debe de importar porque lo hagan. Entonces en eso está el justificante. Bueno, yo les voy a ofrecer como la invitación, lo que nos llegó. Todos los que lleven invitados van a entrar a un sorteo de $5,000. 5 o 10,000. Pero el que lleve más gente, ya ese derechito se va a ganar los 10,000. Pero no va a entrar al sorteo, o sea, encajoso. Entonces uno dice, bueno, si la gente lo hace por dinero, de llevar gente a la iglesia, yo no lo motivaría ni lo haría, yo no lo haría. Pero hay quienes lo hacen y dicen, es que se tiene que hacer la obra. Porque además nosotros no tenemos el dinero para hacerlo, ¿no? Pero creo que eso Dios sí lo va a juzgar. Por supuesto que lo va a juzgar. Entonces puede llegar y decir, Señor, yo llevé 100 gentes a la iglesia y sale el fuego y pues resulta que era puro heno, ardió así, ¡fum! Tú no llevaste una sola alma por amor a su alma, ni obediencia a mi palabra, sino por la sala, no te hagas. Y te la ganaste, así es que tu recompensa ya la tuviste. Entonces, ya está. Bueno, de legalismo un poquito. No te pongas, no uses, no hagas, no comas, no veas, no digas. ¿Sí le faltó una coma? Muy bien. Esta es una acusación que se les hace a los llamados fundamentalistas. Fíjense cómo dice, esta es una acusación que se les hace a los llamados fundamentalistas. A los llamados fundamentalistas, no a nosotros los llamados. ¿Por qué? Porque voy a tener que empezar la próxima semana a explicarles acerca del fundamentalismo. El fundamentalismo no tiene nada que ver con la doctrina de la santidad. ¿Ok? Nada. Originalmente el fundamentalismo es una cuestión doctrinal, de doctrina, que la verdad no tiene nada que ver casi con nosotros los mexicanos. Pero como hay mucho misionero americano que salieron de su país con esas cargas y esas situaciones, llegaron a México y las enseñaron. Pero en México el evangelio, como es una iglesia como esta, ese no es nuestro problema. ¿Saben cuál es nuestro problema ahorita? Otro, ¿verdad? Pero no el fundamentalismo. Bien, tan fácil como esto. ¿Aquellos creen que Jesucristo es Dios? No, pues no son cristianos. ¿Aquellos creen que la Biblia es la palabra de Dios? No, pues están mal. Pero en Estados Unidos sí era un problema. Aquellos que decían, la Biblia contiene la palabra de Dios. La salvación sí se pierde en estas circunstancias. Y entonces hubo un grupo de cristianos que dijeron, no, nosotros, pues ellos también se llaman bautistas como nosotros, pues ¿qué le hacemos? Pues nosotros somos los fundamentales. Y llegó a México con la idea de que el fundamentalismo es los que viven santamente y los liberales. No. Un grupo pudiera ser los conservadores en México y los liberales. Liberal es el que dice, tú ven a la iglesia y vive como se te pega la gana. Conservadores o bíblicos, que me gusta más la palabra bíblicos, nosotros somos bíblicos, creemos que hay cosas que la Biblia dice que a Dios no le agradan y que debemos abstenernos de ellas. Amén. Pues por un lado los liberales dicen, échate tu copita y tú dale. Pero se ha confundido con la idea de que ese es el fundamentalismo. Los fundamentalistas son los bíblicos conservadores. No, porque hay fundamentalistas bastante liberales que hasta aceptan el divorcio. Aquí me fijo, tú ya déjala, ni te llevas bien. Yo te caso aquí en la iglesia con otro o con otra. Y se dicen fundamentalistas. Entonces, ¿qué es todo eso? Lo vamos a ver la próxima semana, porque lo que yo quiero señalar aquí es el legalismo. ¿Cómo se defiende el cristiano de que le digan, es que ustedes son legalistas? Lo veremos la próxima semana. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.
y tenemos nuestro receso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la escuela dominical. Oramos por todos los hermanos que no están aquí, que van a llegar al culto de predicación. Oramos para que les mueva su corazón para venir a la escuela dominical. Y que esto que estamos aprendiendo aquí lo podamos poner por obra al ganar almas, sobre todo al ganar almas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.